Hola, vamos a realizar este ejercicio de estequiometría. Nos dicen que según la siguiente reacción, 3 moles de ácido sulfúrico reaccionan con 2 moles de hidróxido de aluminio para dar 6 moles de agua y 1 mol de sulfato de aluminio. Nos dicen indicar qué cantidad en gramos de hidróxido de aluminio se necesita para que reaccione con todo el ácido sulfúrico contenido en 20 mililitros de 1,6 gramos por mililitros de densidad y 92% de riqueza. Lo primero que debemos hacer es copiar los datos, ¿sí? De alguna manera tener claro lo que nos están dando de cada compuesto. Entonces, del ácido sulfúrico, ¿qué conocemos? Conocemos el volumen, la densidad, tenemos 20 mililitros de una densidad de 1,96 gramos por mililitros y 92% de riqueza. De riqueza tenemos 92%. ¿Qué nos están pidiendo? Nos piden del hidróxido de aluminio la masa que necesitamos para que se consuma completamente. Y nos piden que la demos en unidades de gramos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez ajustada la reacción, conocemos la relación molar de cada compuesto. Por lo tanto, si se consumen 3 moles de ácido sulfúrico por cada 2 moles de hidróxido de aluminio, necesitamos saber cuántos moles de ácido sulfúrico tenemos para así realizar el factor estequiométrico y determinar cuántos moles de hidróxido de aluminio vamos a consumir. Para ello, partimos de conocer el volumen que nos están dando de disolución y la densidad. Tenemos como fórmula que la densidad va a ser igual a masa partido de volumen. Si conocemos la densidad del compuesto y conocemos el volumen que nos están dando, podemos sin ningún problema calcular la masa. Por lo tanto, la masa de ácido sulfúrico será la densidad por el volumen. Vamos a tener 1,96 gramos partido de mililitro por los 20 mililitros que tenemos. Las unidades de mililitros se cancelan y vamos a tener una masa de 39,2 gramos. 39,2 gramos de ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico, tal como vemos, con el 92% de riqueza, no es puro. Estos gramos son impuros. ¿De acuerdo? Si tenemos entonces que nuestro porcentaje de pureza o de riqueza viene dado por la fórmula gramos puros partidos de gramos impuros por 100, conocemos el porcentaje de pureza, hemos calculado hace un momento los gramos impuros, podemos determinar cuántos gramos realmente puros tenemos de ácido sulfúrico. Entonces, esta masa de gramos puros de ácido sulfúrico será igual al porcentaje de riqueza o de pureza por la masa impura dividido de 100. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que esos 92% por nuestros 39,2 gramos partido de 100 va a ser igual a 36,064. 36,064 gramos de ácido sulfúrico puro. ¿Sí? Este sí es el compuesto que nos interesa calcular. Como ven, la cantidad de masa impura, 39,2, cantidad de masa pura, 36,064. Es decir, tiene sentido que la cantidad de masa pura sea menor que la masa impura. Una vez determinamos la cantidad de masa pura que tenemos de ácido sulfúrico en la disolución, esa masa tenemos que pasarla a la relación molar. Para ello tenemos que calcular el peso molecular del compuesto. Entonces, si sabemos que los moles es igual a la masa conocida entre el peso molecular, utilizando la tabla periódica, conocemos entonces que vamos a colocar por aquí
las masas atómicas de los compuestos involucrados: hidrógeno 1 gramo mol, azufre 32 gramos mol y oxígeno 16 gramos mol. Para calcular el peso molecular de este compuesto tenemos que multiplicar la cantidad de átomos por su peso atómico según la fórmula molecular. Es decir, si nosotros en el ácido sulfúrico tenemos 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 de oxígeno, tendremos entonces lo siguiente. Aquí tenemos de hidrógeno, tenemos 2 átomos por 1 gramo mol, son 2 gramos mol. Aquí, ácido sulfúrico. Bien. Entonces, de azufre solo tenemos 1 átomo, por lo tanto 1 por 32 gramos mol, vamos a tener 32 gramos mol. Y de oxígeno vamos a tener 4 átomos, que multiplicado por 16 vamos a tener 64 gramos mol. Vamos a tener 64 gramos mol. Una vez determinados los pesos de cada elemento, según la fórmula química, vamos a proceder a sumar estas cantidades y eso nos va a dar un total de 98 gramos mol. Este es el peso molecular del ácido sulfúrico. En este paso lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de moles que representa esta masa. ¿Sí? Vamos a pasar esta masa a mol. Entonces, si tenemos 36,064 gramos y lo dividimos entre peso molecular, va a ser 98 gramos mol, vamos a tener un total de 0,3677 moles de ácido sulfúrico. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, esta es la cantidad que nos interesa relacionar con los coeficientes estequiométricos de la reacción ajustada de 3 a 2 y así determinar los moles de hidróxido de aluminio que están reaccionando completamente con los 20 mililitros de ácido sulfúrico. Entonces, una vez tenemos los moles de ácido sulfúrico, vamos a establecer nuestra relación estequiométrica. Los moles de hidróxido de aluminio van a ser igual a nuestros moles de ácido sulfúrico, 3677 mol de H2SO4, y lo vamos a multiplicar por un factor estequiométrico, es decir, los coeficientes de la reacción ajustada. Vamos a tener 2 de aluminio, 2 de hidróxido de aluminio por cada 3 de ácido sulfúrico. Entonces, vamos a 2 moles de hidróxido de aluminio reaccionan con 3 moles de ácido sulfúrico. De esta manera, los moles de ácido sulfúrico se cancelan con los moles de ácido sulfúrico, quedándonos la unidad moles de hidróxido de aluminio, y esta cuenta nos permite obtener una cantidad de moles de 0,2451 moles de hidróxido de aluminio. Una vez tenemos los moles de hidróxido de aluminio que reaccionan completamente con los 20 mililitros de ácido sulfúrico, nos piden realmente la cantidad en gramos de hidróxido de aluminio que reacciona. Entonces, nuevamente conociendo nuestra relación masa-mol y determinando el peso molecular del hidróxido de aluminio, vamos a calcular cuánta masa de hidróxido de aluminio reacciona. Entonces, la masa de AlOH3 será estos moles, 0,2451 mol
de AlOH3 multiplicado por el peso molecular. Para calcular el peso molecular, nuevamente vamos a las masas atómicas. Vamos a tener en este caso, en vez de azufre, vamos a tener por acá el aluminio. Y el aluminio pesa 27 gramos mol. Vamos a tener entonces, podemos calcularlo directamente así. Vamos a tener 1 de aluminio, si la fórmula química es hidróxido de aluminio, ¿sí? Tenemos un átomo de aluminio, entonces 1 por 27 más, tenemos 3 de oxígeno, 3 por 16 más. Es otro método para calcular el peso molecular. Y tenemos 3 de hidrógeno, 3 por 1, y esto va a dar un total de 78 gramos mol. Una vez conocemos ese peso, lo colocamos en nuestra fórmula para calcular la masa, 78 gramos partido de mol. ¿De quién? De hidróxido de aluminio. Tachamos los moles con los moles, nos queda gramos de hidróxido de aluminio y esta cuenta da un total de 19,12 gramos de hidróxido de aluminio, dando como resultado esta masa total para culminar el ejercicio.